Entonces, vamos a revisar lo que son un sistema diédrico de representación. Como introducción, y más que dedicarnos a leer lo que tenemos en pantalla, quisiera decirles que un sistema diédrico de representación lo que hace es permitirnos representar cualquier objeto, totalmente cualquier objeto, lo que ustedes imaginen, desde objetos gigantescos hasta objetos diminutos, desde objetos amorfos, es decir, que no tengan una forma definida, hasta objetos puramente geométricos, ¿no es cierto? Nos permite representar absolutamente todo mediante un concepto, la verdad, bastante sencillo. Un diedro prácticamente es un cubo, ¿no es cierto? Entonces, la representación diédrica lo que un poco implica es imaginarnos representar los perfiles de cualquier objeto dentro de un cubo. ¿Cómo es esto? A ver, voy a coger algún objeto que yo tengo a la mano. Previo a iniciar la clase me estaba tomando una tacita de café. Entonces, les interrumpo un segundo el compartir de la pantalla y les indico esta tacita de café. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos a esta taza dentro de una caja, ¿no es cierto? Donde tiene, lógicamente, 4 caras al interior y una cara superior y una cara inferior. Y nosotros logramos de alguna manera que al interior de esta caja, cuando yo quiero proyectar este perfil de aquí de la taza, mando un haz de luz hacia aquí y se proyecta en la pared de acá, ¿no es cierto? Si es que quisiera proyectar la parte de arriba de la taza, mando un haz de luz desde acá y se proyecta en la cara inferior, ¿no es cierto? Entonces, si hiciéramos eso para cada punto de vista y para cada cara dentro del diedro, obtendríamos 6 figuritas, 6 perfiles, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la representación diédrica es que yo, mediante estas 6 imágenes, pueda representar cualquier objeto. Y quien observe estas 6 imágenes, sepa exactamente qué es lo que está viendo y sepa cómo relacionar una imagen en una cara de la caja con la otra imagen de la otra cara, con la otra y con la otra, y así lograr completar, digamos así, la figura de la taza en este caso. Entonces, eso es un sistema diédrico. Ahora, se pone mejor aún. No necesito las 6 como tal, sino necesito solamente 3. Existen 3 que son las predominantes, las más importantes. Y con esas 3 basta y sobra para poder representar la gran mayoría de los objetos. Habrán objetos que por su naturaleza funcional, por su naturaleza geométrica, por su naturaleza, no sé, de materiales, necesiten el complemento de las otras 3 faltantes, de los otros 3 gráficos faltantes. Pero la gran mayoría, los objetos en mecánica, en industria, en tecnología, por ahí pensemos también en la parte de medicina, en aeronáutica y en fin, con las 3 vistas principales, con los 3 gráficos principales, estamos más que bien. Entonces, todo lo que yo les acabo de decir, podríamos verlo representado en esta animación de aquí. Les voy a enmarcar esta animación de aquí donde se alcanza a ver como una casa, ¿no es cierto? Fíjense aquí, tenemos una especie de casa y es como que ahí está faltando la otra mitad de las caras internas de una cajita, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que sucede cuando esta casa que aparenta estar levitando dentro de esa casa, se proyectan sus perfiles a las caras posteriores, laterales, inferiores, etcétera. Entonces, fíjense, se genera una vista de planta, se genera una vista que se le conoce de alzado, cuando se ve frente con frente al objeto, y se genera una vista lateral que se le conoce como perfil. Y estos lugares en donde se ejecutan estos gráficos se llaman planos. Entonces, si yo miro un objeto totalmente desde arriba, lo que hago es obtener un plano de planta, ¿correcto? De el objeto. Cuando yo miro un objeto de frente, ¿no es cierto? Y proyecto su perfil, genero un plano de alzado. ¿Está bien? Y cuando yo miro un objeto lateralmente,
genero un plano de perfil, ¿no es cierto? Entonces, retomemos el concepto. ¿Qué es una representación diédrica? Es la representación de un objeto en los planos internos de proyección de un cubo, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto más elemental y básico para entender eso. Acá tenemos otra ejemplificación de lo que acabamos de decir, solo que aquí estamos utilizando una figura incluso más elemental como es un cubo. Quiero que se percaten de esta animación que tenemos por acá, ¿no es cierto? Entonces, a ver, nos dice que esas son las vistas de alzado, perfil y planta de un cubo. Vamos a ver. Entonces, ahí está nuestro cubito, ¿no es cierto? Igualmente podemos apreciar como que está al interior de una caja. Y si es que abrimos la caja, es decir, la desplegamos hasta obtener planos, ¿no es cierto? Las caras que se formen como planos, podemos ver que el cubo representa en su parte de atrás un perfil que sería el de alzado, hacia la derecha un perfil que sería justamente el plano de perfil y hacia abajo un plano de planta. Ahora, conceptualmente, ¿cuál es cuál o qué tengo que tener en cuenta para que uno sea otro, ¿no es cierto? A ver, el alzado de un objeto o la cara principal de un objeto, la vista de alzado o el plano de alzado va a ser la vista principal de un objeto, será aquella vista que mejor describa a las formas de un objeto. Entonces, la vista que mejor describa a la forma de un objeto. Les voy a hacer aquí una pregunta. Ustedes quieren representar diédricamente un teclado, ¿correcto? Un teclado tradicional de computadora. Creo que todos en sus mentes pueden imaginarse el teclado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la vista de alzado del teclado? ¿Cuál es la vista que mejor describe al teclado? La vista superior. La planta. Ya, muy bien. A ver, estoy totalmente de acuerdo con su respuesta, porque yo intuyo que cuando Sandro y Andrés dicen la vista, bueno, Andrés dice la vista de planta y Sandro dice la vista superior. Yo estoy intuyendo que ustedes se refieren a ver directamente a las teclas, ¿no es cierto? Las teclas, sí, exactamente, sí, las teclas. Muy La bien. parte de arriba. Entonces, creo que nadie va a discutir eso, pues, o sea, si yo tengo un teclado, ¿qué es lo más elemental del teclado? Lo que mejor describe lo que el objeto es, las teclas. Si yo veo las teclas, digo, eso es un teclado de computadora, un teclado de iPad, un teclado de lo que sea, pero el ver las teclas me permite saber que es un teclado. Ahora, esas teclas, ¿no es cierto? La vista directa hacia esas teclas ya no sería vista superior o plano de planta, sino esa sería la vista de alzado. Entonces, la vista de planta sería ver al teclado desde arriba, ¿no es cierto? Y se le va a ver un objeto medio casi plano, ¿no es cierto? Y el plano de perfil va a ser verle al teclado de lado más angostito, ¿no es cierto? Y con apenas algún perfil de las teclas. Pero ¿por qué el del alzado es el más importante? Porque ahí yo veo cada una de las teclas. Veo la separación que hay entre cada una de las teclas. Veo si hay teclas que están en una secuencia y hay otras que están separadas en otra secuencia, ¿no es cierto? O sea, yo puedo viendo el alzado de un objeto describir ya prácticamente un 65-70% del objeto. ¿Está bien? Entonces, muy bien con eso. Veamos, pensemos en otro ejemplo. Si yo les diría que tengo un velador, ¿no es cierto? Un velador de habitación. ¿Cuál sería la vista que mejor describe a ese velador? Vista frontal. ¿Y cuál sería la vista frontal, Sandro? ¿Qué vemos en esa vista frontal? Los cajones, de los detalles de la parte frontal, que es la parte principal del velador. Exactamente, muy bien. Entonces, cuando yo tengo que elegir la vista de alzado de un objeto, tengo que elegir la vista que mejor describa dicho objeto. Entonces, si yo veo, me ponen una venda en los ojos, me quitan la venda y está un velador frente con frente a mí, y me han puesto la parte
de los cajones, de las aladeras y todo lo demás, yo digo, esto es un velador. Y hasta me puedo poner a describirle, ¿no es cierto? Es un velador, tiene 3 cajones, entre los cajones hay una separación de más o menos 3 centímetros, las aladeras son con una argollita circular, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me ponen el mismo velador, pero me ponen desde abajo? Es velador, es aparador, es consola, no sé, ¿no es cierto? Si me ponen frente con frente y yo no tengo posibilidad de rotar para un lado, para el otro, para ver lo que estoy viendo, no voy a saber exactamente si es un velador. Puede darse que sea un velador, como puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea un semanero, puede ser que sea un archivero, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, creo que con esas ejemplificaciones muy prácticas entendemos lo que es una vista de alzada. Ahora, aquí hay un truco también. Yo les he mencionado 2 objetos muy comunes, un velador y un teclado. Pero capaz, si me muestran una válvula bidireccional, ¿no es cierto? O si me muestran un cuerpo hidráulico de presión, o si me muestran una compuesta lógica de electrónica. Y ahora, ¿cuál es el plano de alzado? Entonces, como nosotros no podemos saber todo de todo, ¿no es cierto? Es imposible, por más que nos perfeccionemos en los estudios, nos especialicemos y todo, ¿cuál va a ser mi raciocinio? Entonces, supongamos que me dan un doctor, me coge y me muestra un órgano humano. Me dice, ¿cuál es la vista de alzado? Bueno, yo tengo que analizarle, ¿no es cierto? A ver, por acá atrás de este órgano humano no se ve nada. O sea, se ve un objeto cualquiera con una forma, pensemos, medio circular o medio tipo óvalo. Pero si le voy dando la vuelta, en cambio acá veo que tiene unos agujeros, que tiene unas estrellitas, que tiene unos contornos, que tiene unos grosores. Ah, acá veo mucho más de lo que veo del otro lado. Y si le veo desde arriba, pierdo de vista esos elementos que ya descubrí. Y si le veo de abajo, también. Y si le veo de lado, también. Ah, no, entonces esa, la que tenía todos esos elementos, esa tiene que ser mi vista de alzada. ¿No es cierto? Me dan un potenciómetro de alguna máquina. Y yo le veo por detrás, veo una placa. Le veo desde otro punto de vista, veo una forma tipo T, pero no veo mayor cosa. Y veo desde otro lado y veo que hay como que varios conjuntos de líneas eléctricas, un puntal, un elemento giratorio. Esa es mi vista de alzado. Ahí están todos los elementos del potenciómetro. Eso describe de mejor manera lo que yo estoy viendo. Entonces, ese será nuestro criterio para elegir la vista de alzado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, sabiendo cuál es el alzado, que es a la que más, lógicamente, más rimbombancia le vamos a dar, la planta es la vista que se obtiene cuando observamos lo que vimos del objeto como visto de alzado, lo paso a ver desde arriba. Esa es la planta, siempre. Y al objeto que ya descubrí cuál es el alzado, lo veo desde su lado, desde cualquiera de los 2 lados, y obtengo un perfil. ¿No es cierto? Esa va a ser la vista de perfil. Ahora, hay una situación. Hay sistemas de representación diédrica. O sea, hay varios tipos de representación diédrica. Entonces, el perfil y la planta, ¿dónde las vamos a ubicar? Van a depender de esos sistemas. Pero esas van a ser, ¿está bien? Esa va a ser la vista de planta y esa va a ser la vista de perfil. Entonces, aquí tenemos un nuevo ejemplo, ¿no es cierto? Aquí una figurita ya no tan sencilla como un cubo. Fíjense que si nosotros apreciaríamos este objeto, y por cómo están distribuidas las imágenes, yo puedo directamente anticiparme y decir, muy bien, esto que está aquí en esta flechita es la vista de alzado, ¿no es cierto? Viéndole desde ese punto de vista, ¿por qué esa es la vista de alzado? Porque primero ahí veo 3 distintas caras del objeto, ¿no es cierto? Luego distingo perfectamente que frente con frente hay una superficie que luego cambia, ¿no es cierto? En este caso, viéndole frente con frente no la distingo, pero entiendo que esa es una parte donde cambia la inclinación. Luego veo otra superficie lateral, ¿no es cierto? Entonces veo varios elementos geométricos del mismo. ¿Y dónde está representada esa vista de alzado? Está representada acá atrás, ¿no es cierto? Entonces esa ha sido la vista de alzado de este elemento. ¿Correcto? Muy bien.
Ahora, decíamos, si ya tengo la vista de alzado, ¿no es cierto? Lo único que me falta es definir la vista de planta y la vista de perfil. Y yo decía, la vista de planta va a ser de donde yo obtuve el alzado, me coloco por encima del objeto, obtengo ese perfil y esa será la vista de planta. Entonces aquí está inconfundible, ¿no es cierto? Acá tenemos la posición en donde obtendríamos nuestra vista de planta. Y luego decíamos, si ya sé que este es el alzado, yo me voy hacia uno de los costados y veo qué es lo que se representa y obtengo el perfil, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo el perfil del objeto. Entonces, aquí hay algo interesante. Quiero que se fijen que siempre, o al menos por cómo venimos trabajando hasta ahora, la planta va por debajo del alzado y el perfil va hacia la derecha del alzado. ¿Está bien? Hay esa correlación, por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué parece, Juan Chuchuca? ¿Estamos entendiendo esta partecita o no? Buenas noches. Sí, sí, me recuerdo un poco las vistas en el colegio, que se movían a las piezas de un lado para el otro. Ahora se hace Exactamente, Juan. directamente. Sí, sí. Exactamente, es eso mismo lo que estamos haciendo, son las vistas de un objeto. Ahora La ya sabemos proyección. que cuando esas vistas se ensamblan, por así decirlo, generamos una representación diédrica. ¿Alguien tenía algún comentario o pregunta? Parece que no, parece ser que escuché que alguien tomaba la palabra. Bueno, continuemos entonces. Bueno, acá, a ver, borremos estos objetos de la pantalla. Y acá tenemos un caso práctico, ¿no es cierto? Ahí nuevamente vemos una figurita compuesta de una placa y dos cilindros, ¿no es cierto? Y rápidamente vemos cómo el intérprete ha identificado el alzado viendo los cilindros de frente con la placa, ¿no es cierto? Cuando nos situamos por encima, generamos esta vista de planta que se le ve clarito por acá, ¿no es cierto? Y acá se ve el perfil, ¿no es cierto? Y acá se ve el trabajo terminado de la obtención de esos planos. Entonces, lo que yo les decía, casi siempre, por favor ahí escucharánme con claridad porque de no, siempre me dicen, pero usted nos dijo que siempre, no, casi siempre. El alzado se coloca junto al perfil, el perfil estando al lado derecho y la planta estando por debajo. Casi siempre, y eso en realidad pertenece a un sistema específico, ¿no es cierto? Ya vamos a ver inmediatamente qué sistema es. ¿Está bien? Bueno, ahora, vamos por acá, regresemos un poquito, y ya que sabemos cuáles son el plano de alzado, el plano de perfil y el plano de planta, vamos a ver cómo obtenemos estos planos. Bueno, ya nos dijo el profe que lo que yo tengo que hacer es imaginarme el objeto en un cubo. Pero bueno, ¿cómo era eso de que se proyecta un haz de luz y toda la cuestión? Aquí en esta animación creo que se van a despejar todas sus dudas. Entonces, veamos, este objeto que tenemos en pantalla, esta pieza sólida con una pequeña muesca en su parte superior, vamos a obtenerle el alzado. Entonces, aquí nos explica un proceso. Dice, imagínese que coloca un plano de proyección detrás de la pieza, pero paralelo a las caras de esa vista de alzado. ¿No es cierto? Es decir, colocamos un plano de esta manera. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Proyectamos cada vértice haciendo pasar por él un rayo proyectante perpendicular al plano que colocamos por detrás del objeto y por ende perpendicular a las caras que pertenecen al alzado de ese objeto. Entonces, de esa manera hago una proyección de todos los vértices, ¿no es cierto? Hasta que todos estos caen en el plano. Una vez que están en el plano, es cuestión de unir esos puntos, ¿no es cierto? Y obtengo el plano de alzado, ¿no es cierto? Y aquí incluso está haciendo una codificación por colores. Si yo me situara frente con frente a todas las caras azules que veo en el objeto, lo que vería es lo que tengo en el plano de alzado, ¿no es cierto?
Ahí, lógicamente, yo no voy a distinguir qué profundidad hay entre la primera cara, en la que nace desde el piso, por así decirlo, y la superior, donde está la muesca. Pero el perfil que obtiene el objeto, si yo me situara frente con frente a esas superficies azules, fuera el que yo tengo en pantalla, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la planta, vamos a ver. Entonces, colocamos un plano paralelo a las superficies que yo considero que pertenecen a la planta. Proyecto cada uno de los vértices de manera perpendicular. Estos vértices generan unos puntos que si yo los uno en el plano, se me genera la gráfica de un plano de planta. De la misma manera, yo no puedo distinguir en este momento las distintas alturas que tienen cada una de esas caras en verde. Pero si yo me situara directamente por arriba de esas caras verdes, obtendría el gráfico que se ve en el plano, ¿verdad? Y finalmente, ¿no es cierto? Vamos a obtener el plano de perfil. Colocamos el plano paralelo, hacemos pasar las proyecciones, ¿no es cierto?, por cada uno de los vértices y obtenemos los bordes o las aristas o los elementos de ese plano de perfil. Pero aquí aparece algo que no estaba apareciendo antes. ¿Quién logra identificar algo distinto de lo que ya veníamos viendo antes? Líneas interpuntadas. Muy bien, ahí aparece, como menciona Juan, una línea interpuntada o una línea de trazos, que también se le conoce. ¿Por qué esa línea es de trazos? Porque son caras que no se les puede ver a simple vista. Correcto, Sandro. Muy bien. Esa arista, justo esa arista que acá le ponen con línea entrecortada, si yo me sitúo frente con frente a la cara de color naranja, yo no veo la cara que está por detrás, ¿no es cierto? Pero esa cara sigue siendo paralela al plano de perfil. Es inherente al plano de perfil y tiene que estar en la representación de alguna manera expresada. Ahora, ¿cómo expreso algo que yo no puedo ver? Mediante el uso de una línea distinta a la línea que me faculta o que me indica que yo sí puedo ver. Entonces, para todo lo que yo puedo ver, vamos a utilizar líneas continuas que no se entrecortan. Y para las líneas que yo no puedo ver, para los elementos, aristas, perfiles que yo no puedo ver, utilizaremos una línea entrecortada. ¿Está bien? Ya cuando pasemos a hacer nuestra práctica en AutoCAD, veremos que para hacer esas líneas no hay ningún reto oculto ni nada, más bien es muy sencillo. ¿Está bien? Entonces, muy atentos con eso. Si yo no puedo ver las aristas de una figura, las tengo que representar con línea entrecortada. Y este sería el plano de perfil de esta pieza, ¿no es cierto? Ahora, vamos a imaginarnos que tenemos todas las vistas, ¿no es cierto? Ahí están todas las vistas. Entonces, estas son las representaciones diédricas del objeto tridimensional que tenemos ahí. Si yo quito el objeto tridimensional, veo que hay una correspondencia entre estas vistas, ¿no es cierto? De hecho, yo le puedo deshacer esa configuración que asemeja a la parte interior de una caja, ¿no es cierto? De un cubo, y puedo obtener planos. O sea, ya estaríamos hablando de los planos de un objeto que representan dicho objeto, ¿no es cierto? De esa manera. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les diga en algún momento, estimados estudiantes de deber, van a ir a obtener las proyecciones diédricas de este objeto en particular, ustedes me van a tener que mostrar algo similar a esto. ¿Qué es lo que no me van a mostrar? Y aquí sí está, pero aquí está con un afán netamente didáctico, son estas líneas de correlación. Todas estas líneas de correlación que el autor está haciendo por aquí, esas no se colocan jamás en un plano. Entonces, marquemos nomás la gran mayoría, ahí hay varias. Todas esas, ¿no es cierto? Todas esas líneas, y a mí me encanta hacer esto escandalosamente, no deberán ir ahí. Ahí está el no grandote para que se vea, ¿no es cierto? No, esas líneas no deben ir ahí. ¿Por qué no deben ir ahí? No se supone que yo estoy tratando de expresar que esas vistas pertenecen al objeto que tengo acá en la esquina inferior derecha.
no deben ir porque se entiende por normativa que estas vistas tienen que estar alineadas con las restantes. O sea, el alzado tiene que estar alineado con su perfil y el alzado debe estar alineado con su planta. Para que cada uno de esos perfiles, para que cada una de esas aristas tenga relación con otra. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy puntual de esto. Yo veo aquí, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar un color que sea bastante visible, a lo mejor este verde. Muy bien, yo veo aquí que en el plano de alzado, aquí hay como que esta forma, ¿no es cierto? A ver, ese verde casi no se ve. Vamos el verde más clarito. Entonces decía, tengo que, aquí está esta parte de aquí, esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta de acá, así, un poquito chueco, pero bueno, así y así. Yo veo eso de frente, ¿no es cierto? Pero luego voy a la plano de planta, por ejemplo, y me doy cuenta que lo que está representando eso de verde en el alzado a la larga son estos cuadrados de aquí, ¿no es cierto? Y veo que el uno, en realidad, en altura está más bajo que el otro, ¿verdad? Y también logro distinguir que estos elementos, ¿no es cierto? Esta muesca no está al mismo nivel de toda la cara, sino como que están más atrás, ¿no es cierto? Y si eso corroboro con mi plano de perfil, ahí sí veo que esto está a un nivel de profundidad, ¿no es cierto? Versus esto de acá. Entonces, si yo no tuviera el objeto tridimensional que tengo ahí a la derecha, yo aún así estuviera en capacidad de entender qué es lo que estoy visualizando en esa representación diaria. ¿Está bien? Entonces, por eso es que estas líneas de correlación no deben ir ahí. Yo necesito mentalmente ver esas líneas. Yo necesito mentalmente asociar esas líneas, pero no construirlas, porque esas no forman parte del objeto. Si es que yo me remonto netamente a la parte normativa del diseño y yo me centro, por ejemplo, en esta vista de alzado y veo esas dos líneas internas que van por la mitad sumada a esa línea lateral que va casi al borde de la muesquita, yo voy a pensar que esos son perfiles ocultos. Y en mi mente voy a estar imaginando otra figura, ¿sí o no? Y no hay perfiles ocultos ahí. Entonces, por eso esas líneas no van. ¿Está bien? Bueno, avancemos un poquito más. Acá tengo otro ejercicio resuelto, solo que aquí hay un aditamento adicional. Aquí hay superficies inclinadas, es decir, forman parte tanto de un alzado como de un perfil. Vamos a ver, fíjense cómo han coloreado el objeto y cómo se ven las vistas. A ver, ¿cuál es cuál? La primera cuadrícula, la cuadrícula superior izquierda es el alzado, la que está hacia la derecha de esa es el perfil y la que está hacia abajo es la planta. Eso nos podemos dar cuenta en base a los colores que ha utilizado el autor para representar estos objetos. Fíjense que en el alzado y en el perfil yo veo algunas superficies idénticas, ¿no es cierto? Justamente por cómo aprecio yo el objeto si me situase directamente enfrente de esos lugares. Incluso ahí nos ponen las flechitas que nos indican desde dónde estaríamos apreciando el objeto. Entonces, esta ya es una pieza un poco más compleja, ¿no es cierto? Y tengo que estar muy acertado al momento de imaginar, porque aquí en realidad nos toca hacer eso. Ya que las piezas que nosotros vamos a manejar nunca las vamos a tener físicamente entre nuestras manos, nos toca imaginar cómo se vería dicho objeto si yo me sitúo por aquí, si yo me sitúo al costado, si yo me sitúo por arriba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? También hablemos un poquito de cómo se relacionan estas vistas. Esto, bueno, aquí podemos apreciarlo con esas cotas que han colocado ahí. Pero esto se extrapola a cualquier figura. Entre la vista de alzado y la vista de perfil, yo voy a conservar la altura del objeto, ¿no es cierto? En ambas vistas voy a manejar la misma altura del objeto. Entre la vista de alzado y la vista de planta, yo siempre conservaré el ancho del objeto, ¿correcto? Es decir,
Entre la vista de alzado y el perfil coincide perfectamente la altura. Entre la vista de alzado y la vista de planta coincide perfectamente la anchura. Y entre la vista de perfil y la vista de planta yo conservo exactamente la profundidad. ¿Correcto? Incluso en este ejemplo nos colocan los dos perfiles para, a mi manera de ver, redundar en el hecho de que entre una figura, no sé, más bien dicho, en una figura, entre sus vistas, entre sus planos, van a haber correlaciones que son ineludibles. ¿Está bien? Entonces, cuando yo elabore representaciones diédricas, tengo que estar atento de que sí coincidan mis proyecciones, sin unir con esas líneas que vimos antes, pero sí que sí coincidan. O sea, tengo que estar 100% seguro de que coinciden. Es la única manera que yo tengo para permitirme entender un objeto sin tener, lógicamente, el objeto tridimensional. ¿Está bien? Ahora, ¿son esas todas las vistas de un objeto, las tres que estamos viendo? Claro que no. Acá podemos ver que si es que yo deshago un cubo, a la larga obtengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 planos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son esos planos? ¿Cuál es cuál? ¿Qué hace cada uno? Vamos a poner la manera de siglas. Aquí iría el alzado, ¿no es cierto? AL de alzado, pongamos. Acá iría el plano de planta, PP. Y acá iría el perfil. En realidad, noten que el perfil que yo veo en la derecha es el perfil izquierdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacia la izquierda lo que vería sería el perfil derecho, ¿correcto? O plano derecho. Hacia el otro lado, ¿no es cierto? O saltándome el alzado, yo tendría mi alzado posterior o vista posterior, ¿no es cierto? Y por encima tendría un plano inferior, ¿correcto? Esas serían todas las vistas que yo puedo obtener de un objeto. Ahora, como les había dicho, no es importante, o más bien dicho, las importantes son el alzado, el plano lateral izquierdo, que se representa hacia la derecha, y el plano de planta que se representa por debajo. Pero existen figuras que quizás por su dificultad, por su complejidad, necesiten que yo exprese una o varias o todas las vistas de dicho objeto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá tenemos justamente una representación de eso. Vamos viendo. De esta figurita muy sencilla, tenemos vista frontal o alzado, vista superior o planta, vista lateral izquierda, ¿no es cierto? Vista lateral derecha, vista inferior y alzado posterior o vista posterior. ¿Está bien? Muy bien. Esto de acá de las vistas auxiliares, eso ya no nos compete revisar ahora. Eso ya es para un trabajo un poquito más específico. Nos vamos a quedar con esto hasta aquí. Preguntas. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Está claro? Cuéntenos por ahí, Diego Durán. ¿Se está entendiendo esta parte? Sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Sí, se entiende. Muy bien. Y por Sí. ahí preguntemos a Paola, a nuestra compañera Paolita. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí, todo claro. Muy bien. Listo. A ver, estimados estudiantes, son exactamente 2 a las 7. Hasta yo abrir un momento el software de AutoCAD para hacer una pequeña práctica didáctica, vamos a darnos un ligero receso de aproximadamente unos 10 a 15 minutitos. Quiero organizar bien el material para poderles transmitir. Entonces, por favor, mantengámonos conectados y a lo mejor utilicemos este tiempo. Y vamos a llevarles a AutoCAD, ¿no es cierto? Tengo yo ya abierto el software y tengo hecha esta figurita aquí. Esta figura que ustedes ven en pantalla, vamos a
Bueno, ya están hechas las proyecciones diédricas de esta figura y de hecho están hechas las 6. Pero yo quisiera que le analicen un ratito y me cuenten cómo ustedes asumirían a esta figurita para justamente realizar esas representaciones diédricas. Entonces, no sé si por ahí de repente John Tobay nos indica de lo que usted puede apreciar la figura, dónde usted se situara frente a la figura para decir que es la vista de alzado. ¿Dónde considera usted que se describe de mejor manera esta figurita que vemos en pantalla? Bueno, profe, buenas tardes. Sí, bueno, ahí justo donde está ese circulito, ahí, bueno, ese sería el frente, digamos, Muy porque ahí se bien, aprecia todo, muy bien, todas John. sus formas. Correcto. Sí, la verdad que esta figurita no da mucho lugar a dudar. Por ahí alguien puede decir, pucha, viéndole de lado, también veo bastantes detalles en cuanto a las alturas, la profundidad del objeto, las superficies inclinadas, ¿no es cierto? Pero yo no vería que la pieza tiene una especie de ranura central y no vería que la pieza tiene un agujero pasante, ¿verdad? Entonces, lógicamente, verle a la figura frente con frente ese agujero sería lo más idóneo para considerar esa como la vista de alzado. Es decir, para quienes por ahí todavía no nos están siguiendo mucho el hilo, si yo me sitúo desde acá y observo frente con frente este objeto, ¿no es cierto? Ahí estuviera viendo la vista frontal de esta figurita. ¿Está bien? Bueno, resulta que, como les decía, yo ya tengo hechas las proyecciones diédricas acá. Fíjense, están acá, pero están en desorden, ¿no es cierto? No están las he desordenado a propósito para que nosotros, sabiendo que este es el objeto y habiendo definido con el compañero Tobay la vista de alzado, podamos, ¿no es cierto?, elaborar o ir armando la representación diédrica de este objeto. Entonces, vamos a ver por acá. Traigámosle esta figurita un poquito más cerca para poderle ir visualizando a medida que vamos escogiendo las distintas vistas. Entonces, traigámosle por aquí creo yo. Aquí puede ser un buen lugar para hacer un zoom y tratar de entender cuál sería de estas todas que están realizadas aquí, cuál sería la vista de alzado. No sé si por ahí, ahora vamos con el otro John Bermejo. Viendo esas 6 figuritas que están en la pantalla, John, ¿cuál cree usted que a la larga termina siendo la vista de alzado? La segunda La segunda, sería, la segunda nos dice John, muy bien, lógico, ¿no es cierto? Si yo estoy viendo el sí, objeto frente con frente, esta de aquí sería la vista que yo vería. Por supuesto que no veo ningún tipo de contorno oculto ni nada por el estilo y esta pasaría a ser mi vista de alzado. Muy bien, entonces vamos organizándonos un poquito para acá. Yo voy a escoger toda esta figurita de aquí, ¿no es cierto? Y le voy a desplazar hacia acá. Pongamos aquí nuestra vista de alzado. Perfecto. Ahora, recuerden que cuando yo tengo ya mi vista de alzado, la vista de planta sería ver al objeto desde arriba y esa vista de planta la tengo que colocar justo por debajo de la vista de alzado. Siendo así, no sé si Freddy Ayora nos ayuda y nos comenta cuál cree que sea la vista de planta. Parece que Freddy no nos escucha. A Sí le ver, ahí está escucho, ya. profe. Cuéntenos, Freddy. A ver, sería el tercero de la primera fila.
El tercero de la primera fila, es decir, esta de aquí. Sí, eso me dijo de planta, ¿no? No, ahí no estamos bien, Freddy. Esa no sería la vista de planta. No sé si por ahí Víctor Uyaguari identificó ya la vista de planta o el plano de planta. Sí, profe, buenas noches. Sería el que le quitamos el de abajo, el segundo, contándole, Ya, buenas. le quitamos el segundo de abajo, de la mitad de la segunda fila, digamos. Muy Primero de bien, la nos derecha. referimos a esta, Es. ¿verdad? Exacto, sí. Ya, así es. ¿Cuál es la diferencia con esta de acá? De repente, Freddy, que yo aquí veo al objeto con sus líneas principales y las líneas ocultas que aparecen aquí, esta línea entrecostada y esta línea entrecostada, pertenecen al agujero, ¿no es cierto? El agujero, viéndole desde arriba, yo no lo veo, pero tengo que expresar con líneas entrecostadas que ahí hay un elemento, un contorno, y para yo saber que ese contorno es circular, adicionalmente agrego esta línea de eje, que en hipótesis sería la línea por la cual yo pudiera trazar radios a cualquiera de las periferias de ese agujero. Entonces, cuando tengo un contorno oculto como el que está aquí, ¿no es cierto?, sumado a una línea de eje, lo que me está diciendo el gráfico es, eso es un elemento que usted no puede ver, pero es un elemento con perfil cilíndrico. Bueno, así es. Esta es la vista de planta, ¿no es cierto? Asimismo, trasladémosle y coloquémosle con respecto a la vista de alzado. Pero aquí, ojo, como tienen que estar alineadas, yo por unos instantes voy a coger y me voy a desplazar hacia abajo unas 20 unidades. ¿Está bien? Ya. Y voy a trasladar esta vista de aquí, ¿no es cierto?, justo acá, para que sean coincidentes, ¿no es cierto? Ya me puedo deshacer de esta lineecita. ¿Por qué tienen que ser coincidentes? Porque el alzado y la planta tienen que tener perfecta correspondencia en su ancho, ¿correcto? Para que sean parte de la misma figura. Muy bien, entonces tenemos ya la vista de planta. Ahora, decíamos que para colocar la vista de perfil, la que va al lado derecho, en realidad va a ser el perfil izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, no sé si por ahí Jairo Bermejo nos indica cuál sería la vista lateral izquierda. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Profe, sería la primera. Muy bien, Jairo. Sería la primerita de acá, ¿no es cierto? Si yo veo la figura y veo esa vista lateral, yo noto como de la parte más alta hacia abajo alcanzo a distinguir esta arista, que a la larga sería esta de aquí, ¿no es cierto? Es la cara lateral izquierda. Ahora, esa cara lateral izquierda yo la tengo que representar hacia la derecha de mi figura. Entonces, asimismo, voy a venir desde esta esquina superior y me voy a trasladar así mismo 20 unidades hacia acá, y a esa posición voy a desplazar esta figurita de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí. Para que asimismo guarde total correspondencia entre el alzado y entre el perfil. Recuerden que entre el alzado y el perfil tiene que existir correcta correspondencia entre sus alturas, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos ya con una facilita, ¿no es cierto? Andrés Guamán, si ese es el perfil izquierdo representado a la izquierda de mi alzado, ¿qué tiene que ir? La última, la de abajo, la de la derecha. Muy bien, el perfil derecho tiene que ir situado hacia la izquierda. Entonces, de la misma manera, coloquémonos, a ver, ahora utilicemos esta parte de acá abajo para desplazarnos a sí mismo 20 unidades y traslademos esta figurita de aquí, ¿no es cierto? A ver, toda esta figurita de aquí, desde acá hasta acá. Muy bien, nos quedan estas dos vistas.
le voy a consultar a Sandro. Sandro, de estas dos vistas que quedan aquí, ¿cuál sería la vista que yo observaría si me situara por detrás del objeto? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿no es cierto? Muy bien, Sandro. Sí. Si yo me voy a la parte de atrás del objeto, veo algo muy parecido al alzado, pero ¿cómo le puedo identificar rápidamente qué es la parte de atrás? Por la cantidad de aristas que yo no distingo, ¿no es cierto? Lógicamente, si yo me voy a la parte de acá atrás, veo casi un perfil rectangular, si no fuese por esta inclinación de aquí. ¿Está bien? Entonces, esa, lógicamente, es mi alzado posterior. Bueno, asimismo, desplacémonos 20 unidades desde acá para colocar ese alzado posterior. Entonces, vamos a llevarnos esta, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá. Y por decantación, ¿no es cierto? Ahora tenemos que colocar la vista inferior o plano inferior por encima de nuestro objeto, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, 20 unidades alejados de acá, coloquemos esta última vista, ¿no es cierto? Vista inferior o plano inferior. Se le puede llamar de las dos maneras. A ver. Así. ¿Está bien? Listo. Hemos generado la representación diédrica de esta figurita. Ahora les cuento un detalle adicional. Esta representación diédrica que acabamos de hacer es una representación diédrica en sistema europeo. ¿Correcto? Sistema europeo. ¿Cómo es eso de sistema europeo? Bueno, esa es la denominación que se obtiene cuando hacemos la representación diédrica así. Y ustedes me pueden decir, pero ¿y cómo yo sé que esta era la del sistema europeo? Hay una lógica para esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es esa lógica? Permítanme hacer aquí lo siguiente. Voy a coger y voy a elaborar una especie de figura paralela, un plano de alzado voy a realizar, ¿no es cierto? Voy a coger un plano de alzado, hagámosle de 80, hagamos, de 80, ¿no es cierto? Así. Ahora hagamos 80, así. Bajemos 80 y cerremos. Uy, esa última línea no iba así. Iba así, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es un plano paralelo a mi vista de alzado. Entonces, ¿cómo funciona esto, muchachos? Voy a coger y voy a copiar la figura que tenemos medio en forma tridimensional, ¿no es cierto? Le voy a copiar a esta de aquí. Llevémosle de aquí y pongámosle por acá. ¿Está bien? Entonces, y también voy a coger y me voy a copiar este plano que hemos elaborado. ¿Está bien? Voy a coger y voy a copiar esto de aquí. Y le voy a llevar por acá. ¿No es cierto? Ya. Ahora, voy a dibujar una pequeña circunferencia aquí, ¿no es cierto? Pongámosle de radio 15, ya. Muy bien. Y esta circunferencia le vamos a imaginar que es un ojo. ¿Está bien? Pues démosle un efecto más visual, ya. Ahí. Para que se entienda que eso es un ojo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un objeto, tengo un plano y tengo un punto de visualización, ¿no es cierto? Y se genera este esquema, es decir, del punto de visualización, yo veo el objeto y del objeto proyecto los vértices en un plano, estoy haciendo un sistema de representación diédrica europea. ¿Correcto? Sistema de representación diédrica europea. Y haciendo eso para cada una de las vistas, obtengo lo que yo tengo acá, lo que acabamos de hacer. Pues obtengo esta parte de aquí. ¿Correcto? Ah, ya, muy bien.
¿Cuál es el otro sistema o cuál sería la distinción? Bueno, la posibilidad es de que ocurra lo siguiente. Nuevamente, voy a copiar este elemento tridimensional, ¿no es cierto? Y le voy a traer por acá. Nuevamente voy a copiar mi plano. Pero ahora le voy a poner aquí. Y al ojito que hicimos, ¿no es cierto? Ese le voy a coger y también le voy a colocar aquí. Entonces, corremos ya esto que hicimos antes y ahora centrémonos en esto de acá. Si yo cojo y tengo un punto de visualización, luego tengo un plano de representación y por detrás del objeto, ¿no es cierto? Y las proyecciones de mi figura son hacia acá, ¿no es cierto? O sea, como si yo estuviera calcando los puntos de mi objeto, ahí formo un sistema de representación americano, ¿correcto? Esto es un sistema de representación americano. Bueno, sistema de representación diédrico americano. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la mayor diferencia entre un sistema de representación diédrico europeo y un sistema de representación diédrico americano? El europeo es el que tenemos ya hecho en pantalla. El americano tendría la siguiente diferencia. Vámonos por acá. El alzado va a ser idéntico. El alzado no va a sufrir ningún tipo de cambio. Entonces, cojamos y copiémonos el alzado. Tengan la entera certeza de que el alzado no va a cambiar. Y coloquemos el alzado por acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si yo voy a tener punto de visualización, plano de representación y objeto, y voy como que a calcar las figuras, voy como que a calcar los elementos, el primer gran cambio que existe con el sistema americano es que el plano de planta, en vez de ir representado por debajo del objeto, ahora va a ir representado por arriba del objeto. Es decir, este va a venir por acá. A ver, ya les voy a alinear. Cojamos, construyamos la linecita que hicimos antes, pongámosle de 20 así mismo. Muy bien. Y todos estos elementos de aquí, desplacémosles de aquí hacia acá. Y aquí me faltó desplazar esto también. De aquí hacia acá. Listo. Muy bien. Ese es el primer gran cambio que va a haber. Y el otro gran cambio que va a haber es que hacia la derecha del objeto yo ya no voy a tener mi perfil izquierdo, sino voy a tener de hecho mi perfil derecho, porque ahora estoy calcando el objeto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a coger el perfil derecho y le voy a ubicar hacia la derecha. ¿Está bien? Vamos a subirle por acá y trasladémosle. Bueno, ahí medio al ojo, hagámosle, ya no le hagamos la linecita para ganar un poquito de tiempo, pero más o menos estaría ahí. Y el perfil izquierdo, que en un inicio se colocaba hacia la derecha en el sistema europeo, en el sistema americano, el perfil izquierdo va justamente hacia la izquierda, ¿no es cierto? Este perfil izquierdo va hacia la izquierda. Entonces, digamos que más o menos va a estar por ahí. ¿Correcto? Si la vista de planta, que en el sistema europeo se colocaba por debajo, ahora va por arriba, por debajo del objeto, ¿qué creen que vaya? La vista posterior.
No, no sería la posterior, sería la Inferior. inferior. Correcto, muy bien. Esta que ahora se representaba por arriba, ahora en realidad va a estar por debajo, ¿no es cierto? Hagamos bien la selección y copiémonos esto desde aquí. Y bueno, más o menos al ojo, ya no estoy mucho trazando esas líneas, más o menos al ojo va a estar por aquí, ya, ¿no es cierto? Y así como la de alzado no sufrió ninguna modificación, la posterior tampoco sufre ninguna modificación, es decir, van en el mismo lugar ambas. Entonces, la posterior igual va a estar ubicada medio que por acá. Entonces, aquí podríamos volver a poner que aquí tengo el sistema europeo, ¿no es cierto? Y acá tengo el sistema americano. Cuénteme, Juan, ¿se entendió esta distinción entre sistema europeo y sistema americano? Sí, profe, sí está claro. Yo le tenía una consulta. Cuénteme, Juan. Verá, revisando delante el ejercicio que hizo acerca de las vistas, o sea, si no tenemos bien claro la vista, la frontal, de pronto todo el trabajo que vayamos a hacer de vistas nos va a salir mal. No, no. A ver, Juan, más que salir mal, lo que nosotros podríamos incurrir es en generar una visualización más confusa o más compleja de un mismo elemento, ¿no es cierto? Entonces, como yo le decía, hay elementos que son tan conocidos para nosotros. Pensemos por un instante en sus celulares. Creo que cada uno de nosotros, si cerramos los ojos, podemos ver nuestro celular, ¿no es cierto? A la larga nos hemos vuelto tan dependientes de este artefacto que creo nadie se va a olvidar cómo luce, ¿no es cierto? Entonces, si yo represento, o sea, yo siendo ajeno a usted, yo represento su celular y yo escojo como vista de alzado la vista posterior, y de esa vista posterior saco perfil y saco planta y le digo, vea Juan, he representado diédricamente su celular. A usted le van a entrar algunas dudas, ¿no es cierto? Me va a decir, ¿y por qué ha hecho usted la parte de atrás del teléfono en el frente? ¿No es cierto? Entonces, ese ejemplo medio muy genérico nos permite entender que cuando yo no le doy una vista de alzado a la que en realidad debería ser la vista de alzado, lo que puedo llegar a generar como creador de un diseño es una mala interpretación o una mala concepción de mi diseño. Entonces, no es que estamos en realidad mal. Y de hecho, Juan, pedagógicamente hablando, o sea, en este sentido, ustedes aprendiendo, no importa mucho, muy atentos con lo que voy a decir, no importa mucho con cuál escojan la vista de alzado, porque a la larga lo que yo necesito es que ustedes entiendan que si esto es alzado, cuál es perfil, cuál es planta, cuál es posterior, etcétera, etcétera. Pero si ya vamos a un plano más práctico, a un plano más de diseño de objetos, y yo no escojo bien el plano de alzado o la vista de alzado, o la vista frontal, que también le conocen algunos, lo que voy a generar es que quien interprete mi diseño pueda incurrir en errores. ¿Está bien? Entonces si hablamos de que el diseño, que es una nueva forma de denominarle al dibujo técnico, es un lenguaje exacto, yo no puedo mucho prestarme para dar información inexacta. Entonces, de ahí la importancia de escoger bien el alzado. Ahora, Juan y compañeros, sí van a haber figuras donde el alzado podría ser o un punto de vista o otro punto de vista, e igual termino interpretando la misma figura. ¿Está bien? Hay figuras que de alguna manera se prestan para eso. Incluso vimos ese ejemplo con planos inclinados donde el alzado y el perfil casi que tenían las mismas aristas y las mismas formas. Entonces, si alguien por ahí dice, bueno, yo voy a escoger esta, la vista de alzado, y otra persona dice, no, la vista de alzado es la de acá, y se ponen a graficar, van a ver que grafican casi que lo mismo. Entonces,
sí hay esas figuritas donde el alzado puede ser más de un punto de vista, pero hay otras que son ineludibles e inconfundibles, ¿no es cierto? Y yo he tratado de dar ejemplos justamente de esas situaciones inconfundibles. Recuerde usted, habíamos dicho, el teclado. El teclado, creo que no hay donde discutir, ¿no es cierto? Hay una sola vista que describe el teclado de la mejor forma. Un velador, como dijo Sandro, pucha, si no veo los cajones, no sé qué es velador, pues, ¿no es cierto? Pero apenas veo los cajones frente con frente, ya sé que es un velador, ya no me confundo, ya no tengo lugar a generar falsas interpretaciones. Entonces, en los elementos del día a día, en las cosas que utilizamos en el día a día, muy poquito nos vamos a confundir en cuál es el alzado. Y hay también estos elementos como, por ejemplo, imagínense una botella de Coca-Cola de 2 litros. Ahí no podríamos siquiera hablar de un alzado, ¿no es cierto? Es una sola vista frontal y a lo mejor puedo complementar con una vista superior o inferior, ¿no es cierto? Pero yo veo el perfil de la botella de Coca-Cola y ya sé que eso es una botella, ya no me confundo, ni tengo errores, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo ese es un ejemplo de que el alzado también puede ser el perfil y el perfil puede ser el alzado y viceversa y como ustedes le quieran tomar. No sé si por ahí se va aclarando un poco esa duda que tiene Juan. Entendido, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, yo la única recomendación que les hago para esta semana es que en cuanto dispongan de un poquito de tiempo, le echen un vistazo a esta clase. Va a ser importante que retomemos estos conceptos. Es importantísimo que esto ya no se nos olvide. O sea, esta va a ser el padre nuestro de nuestras clases. Saber identificar bien una vista de alzado y sus vistas complementarias para poder representar cualquier objeto.